¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para ir de alguna manera entendiendo cómo se van ajustando los asuntos informativos después de los comicios del domingo 2 de junio. Fíjese usted este dato. Más de 15,000 millones de pesos, más de 15,000 millones de pesos es el costo anual que representan los 32 congresos estatales del país, que tienen nóminas muy abultadas y en los cuales ya dominan ampliamente las mujeres. Esa es la noticia buena de estos onerosos y costosas estructuras de los congresos de los estados, porque son congresos que han sido inflados artificialmente. Se han ampliado demasiado los congresos sin que eso signifique que sean útiles para la sociedad, y la noticia dentro de este crecimiento desmesurado de algunos congresos es que por lo menos las mujeres ya son mayoría en la mayoría de los congresos estatales. ¿Esto de dónde surge? Bueno, pues esta información surge del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2023, que apenas ayer jueves dio a conocer el Instituto Nacional el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido por sus siglas de INEGI. Es decir, acaba de salir del horno este estudio, que también concluye que el porcentaje mayor de diputados locales que tienen partidos como Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, la mayoría de los diputados locales de esos partidos son predominantemente de representación proporcional, es decir, legisladores por los cuales no votó nadie de manera directa y sin embargo están en los congresos de los estados. Estos datos le dan mucho sentido a la iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propone una reducción del 41% en la integración de los congresos estatales con la eliminación de los diputados de representación proporcional. El censo del INEGI sobre los congresos estatales puntualiza que los dos congresos estatales más caros del país, los que representan un gasto de más de 1,000 millones de pesos anuales, son los de la Ciudad de México y del Estado de México. Y en contraste, los congresos que menos presupuesto de egresos tienen son los congresos estatales de Yucatán y de Colima. Y nos vamos, Luis, a la diapositiva número 4, donde viene la descripción completa de cuánto le cuestan a los ciudadanos cada uno de los congresos estatales en cada una de las 32 entidades del país. En esta diapositiva número 4 vemos con claridad que, por ejemplo, el congreso más caro de toda la República, hablo del congreso estatal más caro de toda la República, es el Congreso de la Ciudad de México, que le cuesta a los capitalinos 1,645 millones de pesos anuales. Y en segundo lugar está el Congreso del Estado de México, que cuesta 1,255 millones al año. Después Michoacán aparece en tercer lugar con 952 millones y en cuarto lugar está el Estado de Jalisco con 912 millones de pesos. A mí, que me toca ver aquí de cerquita el Congreso del Estado de Jalisco, me parece que es demasiado caro, muy oneroso, que el Congreso tenga 38 diputados, 20 de mayoría relativa y 18 de representación proporcional, y la mayoría no sirven para cumplir con los propósitos que supuestamente tendrían como representantes populares. Pero el Congreso de Jalisco es el cuarto congreso más caro de toda la República, de acuerdo con este Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2023, publicado apenas ayer por el INEGI. ¿Y qué más? Bueno, si vemos la diapositiva número 6, veremos los otros congresos más modestos. Empezando de abajo para arriba, vemos ahí, por ejemplo, que el Congreso de Colima es un congreso pequeño. El Congreso de Colima cuesta nada más 115 millones de pesos. Es un congreso relativamente pequeño. ¿Por qué? Pues porque el Congreso de Colima tiene 25 legisladores, 16 diputados de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Y también está el caso del Congreso de Yucatán, que tiene un total de 35 diputados,
21 diputados de mayoría y 14 de representación proporcional. Pero aún así es grande un Congreso de 35 legisladores, como es el caso de Yucatán, y veremos más adelante qué es lo que propone la iniciativa de reforma constitucional del presidente con respecto a estos congresos que están artificialmente inflados. Por un lado, no se necesitan tantos diputados locales. Y por otro lado, la única razón de que existan tantos diputados locales en algunas entidades es para tener espacios para darle chamba a muchos políticos cuyo único trabajo es andar de lambiscones o de cómplices o de aliados para hacer campañas con algunos políticos que controlan los partidos en cada una de las entidades federativas. Entonces, como sucede en el ámbito federal, la mayoría de las diputaciones plurinominales que se asignan, las asignan los dirigentes de los partidos o las camarillas que controlan los partidos, a quienes son sus amigos, socios, aliados, parientes y en algunos casos otras personas muy cercanas a sus corazones. Pero, de acuerdo con los números del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales, en el país había en 2022 un total de 459 diputados varones por 536 diputadas mujeres. Y eso lo vemos en la diapositiva número 8. En la diapositiva número 8 vemos situaciones muy singulares, por ejemplo, el estado de Oaxaca. En el estado de Oaxaca hay actualmente 41 diputados locales, pero vea usted qué números. 16 de esos diputados locales son varones y 22 diputados locales son mujeres. Caso similar, por ejemplo, en Chiapas y en Michoacán. En Chiapas y en Michoacán hay 40 diputados locales en esos congresos, pero coincidentemente, en los dos casos, de acuerdo con este registro del INEGI, hay 14 diputados locales varones y 25 diputadas locales que son mujeres. Por lo menos, eso de alguna forma contribuye a que ciertos asuntos que tienen que ver con las cuestiones de género se traten con mayor atingencia y se les trate con mayor respeto. En Jalisco, en esta legislatura que se registra en el 2022, había 15 diputados varones y 23 diputadas mujeres. Y en el caso de Campeche eran 13 los varones y solamente 20 diputadas mujeres, con una muy definida inclinación hacia el sexo femenino. Y luego, en la diapositiva siguiente, la número 9, vemos otros números correspondientes a otros estados. Por ejemplo, el caso del estado de Querétaro, donde hay 9 varones por 15 mujeres. Y en el caso de Baja California Sur, 7 varones por 14 mujeres. Lo que queda claro aquí en estas dos gráficas que le acabamos de mostrar a usted es que de acuerdo con este Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales, el INEGI documenta que ya prácticamente en la mayoría de los congresos estatales las mujeres superan a los varones y eso es una muy buena noticia porque sensibiliza a los poderes legislativos para abordar temas a los que los varones no son muy sensibles. Y bueno, nada más como punto de referencia, la iniciativa que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados en febrero pasado es muy enérgica con respecto a la disminución de los diputados en los congresos locales. Él pretende que solo alcancen la máxima representación popular en las 32 entidades federativas del país quienes se ganen sus curules con el respaldo popular del voto directo en las urnas. Y vemos en la diapositiva número 11 la primera parte de la propuesta que hace el presidente con respecto a la disminución de diputados en los diferentes congresos estatales. Vea usted, por ejemplo, en el caso de Campeche. Campeche es un estado muy pequeño, tiene apenas 928,363 habitantes y tiene 35 diputaciones, cuando la recomendación que se hace en la iniciativa del presidente es que Campeche se quede en lugar de 35 solo con 15 diputados locales. Eso significaría que 20 lugares desaparecerían en el Congreso del Estado de Campeche. Otro caso también muy fuerte es el caso de Sinaloa. Sinaloa tiene en este momento 40 diputados locales. La iniciativa del presidente propone que solamente queden 19 diputados locales en el Congreso de Sinaloa, lo que significaría un recorte de 21 diputados de un jalón.
Y ahí ve usted arriba, por ejemplo, en el cintillo dice, la iniciativa de López Obrador propone reducir de 1,113 diputados locales a solo 654 diputados locales, un recorte bastante significativo. Vemos la diapositiva número 12 y vemos también casos verdaderamente exagerados, como es el caso, por ejemplo, yo me pregunto una cosa muy simple, ¿para qué demonios necesitan 75 diputados en el Estado de México? Y yo creo que esa es la misma pregunta que se ha de haber hecho el presidente López Obrador cuando mandó esta iniciativa y dice, oigan, en el Estado de México no se necesitan 75 diputados locales. Y propone la iniciativa que de 75 se reduzca a 45 y que desaparezcan 30 plazas de diputados en el Congreso local del Estado de México. Y mire usted, todo esto tiene que ver con algo muy simple, la racionalidad y la austeridad en el gasto. Vea usted, el Estado de Guerrero, 46 diputados locales actualmente. La iniciativa del presidente propone que se reduzcan a 20 y desaparecerían 26 lugares en el Estado de Guerrero. Ustedes que viven en diferentes estados de la República lo saben. No se justifica que haya tantos diputados locales porque no son tan valiosos ni son tan importantes ni enriquecen la vida pública. La mayoría nomás van a levantar el dedo y la mayoría llegan ahí más por complicidades y por influencias que porque verdaderamente estén comprometidos en representar algún interés legítimo de algún segmento de la población, que es el espíritu que tienen las diputaciones, que sean representantes populares que vayan a la Cámara a decir, oigan, yo represento al gremio de trabajadores de la industria mueblera y los trabajadores de la industria mueblera tenemos este problema y queremos que se resuelva. O puede ser que usted represente a un segmento de alguna liga de comunidades agrarias y vaya a su congreso y diga, oigan, pues aquí necesitamos una legislación para que se apoye verdaderamente a los agricultores ejidatarios porque estamos verdaderamente muy abandonados. Ese es el propósito de la representación popular, ese es el propósito de los congresos, esa es la intención para que en el Congreso se corrijan o se emitan leyes que verdaderamente estén al servicio de la mayoría y para resolver problemas concretos de la gente. La verdad es que la mayoría de los diputados que están en los congresos locales no sirven para mucho porque no representan a nadie. A veces no se representan ni ellos mismos. Y bueno, para seguir con este estudio del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2023, veamos la lámina número 14 y vea usted qué maravilla de registro hace el INEGI. Vea usted, el PT, digamos, estos son registros oficiales del INEGI, no es un invento ni es una percepción, eso es lo que el INEGI encontró. De los diputados locales que el PT, el Partido del Trabajo, tiene en el país, 80.4% los ganó de mayoría relativa y 19.6% de representación proporcional. Y luego está el caso del PAN, con un 72.6% de diputados de mayoría, Morena con un 69.4% de diputados de mayoría, y el PRI apenitas con un 55% contra un 45% de diputados plurinominales. Pero vemos el caso de Movimiento Ciudadano, vemos el caso del PRD, vemos el caso del Partido Verde Ecologista de México, y todos estos tres partidos tienen una mayoría superior al 50% de diputados plurinominales. O sea, si no es por la vía pluri, estos partidos no tendrían la representación que tienen en muchos congresos. Ahora sí que con el cuento de la sobrerepresentación, hay muchos partidos minoritarios que no sirven para mucho a la gente y sin embargo tienen más diputados plurinominales y de representación proporcional de los que verdaderamente la gente les acreditaría, porque por los pluris la gente no vota. Y luego vemos, por ejemplo, la distribución porcentual de las personas legisladoras de los congresos estatales según su escolaridad y sexo. Eso lo vemos en la diapositiva que está en pantalla. ¿Aquí qué vemos? Bueno, vemos en morado los varones, diputados varones, y en verde las diputadas mujeres. Y ahí vemos, por ejemplo,
que el segmento más amplio, el 52.7% de los varones y el 54.5% de los hombres que en el 2022 estaban en los congresos estatales, esos porcentajes más altos eran de diputados que tenían licenciatura, estudios de licenciatura. Solamente el 24% de los varones y de mujeres tenía estudios de maestría, y apenas el 3.8% y 3.2% tenían doctorado. Y luego, ya en menores proporciones, 1.9% de hombres con carrera técnica o carrera comercial, un 3.4% de mujeres en esa misma condición, 4.8% de los varones y 3.9% de las mujeres con educación hasta preparatoria, y con secundaria el 1.3% de varones y el 1.8% de las mujeres, y con preescolar y primaria, es decir, lo muy básico, apenas el 1.1 y el 0.2. Si usted ve esta información, se va a dar cuenta de algo. No es el asunto que la mayoría de los diputados que llegan a los congresos locales sean gentes que no tienen la debida instrucción. No, tampoco se necesita que sean licenciados, que sean maestros o que sean doctores. Lo que verdaderamente se necesita en los congresos es gente que represente a algún segmento de la población de manera legítima, que sea gente que conozca los problemas de los ciudadanos, que sea gente que vaya a hacer propuestas sensatas, prudentes, que pretendan resolver algo. ¿Por qué? Porque muchos de estos señores que llevan doctorado, maestría o licenciatura llegan al poder por arriba. Nunca han sufrido lo que sufre la mayoría del pueblo, no conocen los problemas que la mayoría de la gente sufre, y aunque estos señores tengan doctorados, maestrías y licenciados, no son genuinos representantes populares porque simplemente no conocen al pueblo. Entonces, ese es otro asunto que habría que corregir en el momento en que la gente acude a las urnas a votar. Luego nos vamos hasta la diapositiva número 19. Vamos a la diapositiva número 19, Luis, y ahí encontramos otro dato muy interesante. Cómo están distribuidos los salarios, cómo están distribuidos en los congresos de todo el país. Este es un resumen de los congresos de todo el país. Fíjese usted, el segmento que recibe entre 30,000 y 60,000 pesos mensuales, representa el 31.7% de los varones y el 30.8% de las mujeres que trabajan en los congresos estatales de nuestro país. Es el segmento más amplio. Después le siguen con el 19.7% de los hombres y 23.2% de las mujeres, los que ganan de 90,000 a 110,000 pesos. O sea, son sueldos verdaderamente impresionantes. ¿Por qué? Pues porque los que ganan de 30,000 para abajo en los congresos del país representan apenas el 4.2% y el 3.0%. Este es otro de los problemas que tenemos con los congresos, que la mayoría de la gente que termina trabajando en los congresos terminan siendo contratados por sueldos muy elevados, y la mayoría de las personas que trabajan en los congresos, no cree usted que están allí echando lápiz y leyendo libros y revisando tesis jurídicas para elaborar buenas iniciativas. No, muchos de los que contratan con sueldos de esos de 30,000 pesos o de 40,000 pesos son los que se dedican a la grilla y andan haciendo trabajo político muy lejos del Congreso en beneficio de algún politiquillo que está de diputado en los congresos estatales. Y bueno, finalmente nos vamos a la diapositiva 21, donde vemos cuáles son, por lo menos en términos, digamos, cuantitativos, no sabemos de la calidad de las iniciativas, pero por lo menos en volumen, cuáles son los congresos que presentaron más iniciativas en la temporalidad en que el INEGI hizo este censo sobre los poderes legislativos. Ahí lo ve usted con subrayados. El Congreso de Jalisco, de acuerdo con este registro, es el que más iniciativas de ley tuvo. Se presentaron más iniciativas de ley en el Congreso de Jalisco en el 2022, con 3,401 iniciativas,
para el 12.36% del total de las 27.494 iniciativas que se presentaron en los 32 congresos de la República. En segundo lugar aparece ahí el estado de Veracruz, que también les encanta hacer leyes, y ellos promovieron, los diputados veracruzanos, 2.315 iniciativas para un 8.42%. Y Nuevo León en tercer lugar con un 6.77% del total de iniciativas que se registraron, de acuerdo con el INEGI, en el año 2022. Pero lo que ilustra todo este trabajo, este Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2023, publicado apenas ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es algo muy concreto. Tenemos congresos muy grandes, muy obesos, tenemos congresos estatales muy caros, tenemos congresos que no cumplen con su función de ser austeros, de ser responsables, de tener solamente el personal que se requiere y con sueldos que no podrían ganar muchos de los diputados en otro lado de manera legítima. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por su atención. El lunes por aquí nos encontraremos.